Doctor Carrión, bienvenido. Bienvenido a Abriendo Puertas de BIS Televisión. Vamos a tener el saludo, las palabras de inicio. Doctor Carrión, bienvenido. Bienvenido a Abriendo Puertas. Muy buenos días, Néstor, y muchas gracias por la invitación. Doctor, gracias también por la información que nos va a comentar y va a compartir con todos nuestros televidentes. ¿Es una represión inconstitucional lo que ha ocurrido en San Marcos, doctor? Bueno, yo creo que a todas luces sí, Néstor, puesto que debemos de tener en cuenta que aún en un estado de emergencia deben de resguardarse ciertos principios como el de razonabilidad y el de proporcionalidad. No puede ser de que las autoridades de San Marcos hayan denunciado un hurto y también coacción en contra de algunos miembros de vigilancia de la propia entidad universitaria y que ello origine la disposición de cerca de 300 efectivos policiales, más aún cuando no estuvo destinado a aprehender a aquellos que eventualmente habrían amenazado o habrían cometido el delito de hurto, sino más bien a aprender a todas las personas que se encontraban dentro del campus universitario, aún incluso en contra de personas que habitaban en la residencia universitaria, entre ellas muchas estudiantes que posteriormente fueron conducidas a una entidad policial. Entonces, este exceso en el uso de la fuerza tiene, si es que estamos en un Estado de Derecho, que estar justificado y plenamente justificado. Y vemos de que la intervención en contra de estudiantes y personas que estaban en el campus universitario únicamente buscando un lugar donde resguardecerse previo a la participación en protestas no justifica de ninguna manera esta aparatosa intervención por parte de las fuerzas policiales, más aún, ¿no?, cuando ha sido, digamos, previamente planificado sin aún dar aviso a las autoridades competentes, como la Fiscalía o incluso la Defensoría, para que puedan participar en estos hechos. Y es paradójico, Néstor, porque en una declaración que acaba de tener el propio ministro del Interior en una radioemisora, ha sostenido que él tampoco fue informado. Entonces la pregunta es, si él no fue informado de esta intervención, ¿por qué no ha destituido a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas o policiales que han ordenado esta intervención? Porque entonces existe una desobediencia clara, pues que el Ejecutivo en realidad no está gobernando. La pregunta sería, ¿quién está gobernando si el ministro del Interior no ha dado la orden para intervenir en la Universidad de San Marcos? Lo que es aún mucho más grave, ¿no? Uno podría entender de que ha habido cierta negligencia por parte del ministro, pero en este caso, al él expresamente señalar que se enteró por la televisión de la intervención en San Marcos, significa que él no es ministro. O sea, es simplemente mesa de partes de algunas personas que están decidiendo en su nombre. Y esto es especialmente grave en esto. Correcto. Una primera lectura interesante, doctor, porque aclara muchas cosas. Para información de nuestros televidentes, Sandy, una intervención frente a una denuncia que es el inicio de toda esta intervención de la rectora de San Marcos por un hurto en una puerta de uno de los ingresos a la universidad. El trámite regular, entendemos, si es policial, es el policía que va a averiguar y hacer las indagaciones del caso para, si es necesario, ir con un fiscal considerando el monto, además del hurto. ¿Eso es correcto? ¿Eso es lo que debió hacerse en este escenario? Porque lo que la ciudadanía entiende, y muchos periodistas también, es que ha habido un exceso por parte con todas las connotaciones que acaba de señalar también Andy, por parte del Ejecutivo y de las fuerzas policiales que en este caso han intervenido. En efecto, Néstor, lo que aquí debemos de señalar es específicamente cuál ha sido el motivo de la intervención. Por ejemplo, lo que ha señalado el propio ministro, aunque ya no se sabe cuáles de las versiones creer del ministro del Interior, porque hasta ya nos ha dicho de que ignora cómo actúan las Fuerzas Armadas, es de que aquí no solamente habría habido una petición previa por parte de la universidad, sino que además la policía habría advertido un delito flagrante respecto al delito de usurpación. Pero a todas luces aquí no existe ningún ápice de configuración del delito de usurpación,
porque se entiende que la finalidad del delito de usurpación es apropiarse. En este caso sería apropiarse de la universidad, cuando a todas luces nosotros sabemos que lo único que buscaban es buscar cobijo a aquellas personas que venían de provincias y que los propios estudiantes habían habilitado algunos espacios para que puedan pernoctar las personas que vinieron de provincias. Entonces, por un lado, esto está claramente ya certificado por la propia Fiscalía, porque si de verdad hubiera habido el delito de usurpación en flagrancia, como han señalado los miembros de la policía, la pregunta es ¿por qué no hay ningún detenido por este delito al día de hoy? Porque la Fiscalía habría tenido que solicitar o bien la detención preliminar o bien, de alguna manera, alguna otra medida que pueda hacer resguardar los indicios o pruebas que se han recabado en esta intervención. Y vemos, Néstor, que todos están libres. Entonces, justificaba una intervención tan aparatosa como esta en contra de estudiantes y de personas que vinieron a participar en las protestas, pues que más bien fue motivado por alguna otra finalidad, aspectos de intimidar a aquellos que participan en estas marchas, porque debemos de ahí sí separar la paja del trigo, ¿no? También claro, existen personas que lícita y constitucionalmente están ejerciendo su derecho de protesta, y también existen personas que están aprovechando estas marchas para cometer actos vandálicos, lo que va a tener que ser investigado, pero no puede servir de justificación para ir en contra de la universidad, en contra de los universitarios y también de las personas que se encontraban dentro de este campus universitario. Correcto. Y dos preguntas que caen por su propio peso, ¿no? Primero, Andy, solamente ha quedado al final una persona detenida, pero entendemos que es por otras razones, sino las razones invocadas tanto por la rectora de la universidad como la intervención policial justificada por miembros de los jefes del operativo de la policía. Y la segunda pregunta, la responsabilidad política e instrumental de esta acción en San Marcos. ¿Alcanza a la presidenta, a los ministros, al comando conjunto? ¿Cuál es el procedimiento? Se habla de que deberían de haber sido destituidos los jefes policiales que han actuado por encima y con el desconocimiento del ministro que se enteró por televisión de la intervención. ¿Cuáles son las responsabilidades y las acciones que corresponderían desde el punto de vista penal, Andy? Bueno, el hecho de que en toda esta intervención aparatosa tengamos una sola persona detenida y por una requisitoria que tiene que ver con un caso absolutamente distinto por el cual motivó la intervención de la policía, apunta a que en rigor aquí no había ningún tipo de justificación para la intervención de esa manera de las fuerzas policiales. Ahora bien, yendo al ámbito de las responsabilidades, a mí me ha dejado muy consternado, Néstor, la declaración del ministro del Interior, porque hasta el día de hoy las versiones que habían manejado la presidenta, así como los ministros, eran de desconocimiento de que se estarían produciendo hechos ilícitos o irregulares en las intervenciones o el uso excesivo de la fuerza. Pero hoy día el propio ministro lo ha señalado de manera expresa, que en rigor desconocen, es decir, las Fuerzas Armadas están actuando de manera independiente fuera del poder político. Y eso es especialmente grave, ¿no? Porque se supone que las Fuerzas Armadas y policiales se deben a una obediencia civil, que en este caso estaría constituido por el ministro del Interior y por la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policiales, que lo constituye la presidenta Dina Boluarte. La pregunta que nos tendríamos que formular a raíz de la declaración del propio ministro del Interior es ¿quién está gobernando, Néstor? ¿Quién está dando las órdenes a las fuerzas policiales, a las Fuerzas Armadas? Porque de todas maneras de ahí se van a derivar responsabilidades. Y eso es lo que señalé también en un diario, en el entendido de que al día de hoy ya se encuentra siendo investigada la presidenta de la República, así como el actual primer ministro Tarola, por delitos tan graves como el de genocidio, homicidio calificado y también el delito de lesiones graves. Entonces, esta imputación no va en el sentido de que ellos hayan participado de manera directa, disparando a un protestante o dando una orden expresa de que se actúe de esta manera, sino responsabilidades por omisión, ¿no? Porque ellos están perfectamente enterados del uso abusivo de la fuerza por parte de las autoridades policiales y militares y no han tomado ninguna medida como principales responsables para al menos detener este uso arbitrario de la fuerza pública. Y esa omisión
de no imponer el orden constitucional en la actuación de las Fuerzas Armadas también acarrea responsabilidades penales, no solamente por acción, sino también por omisión. Claro. Si no, recordemos lo que ha pasado con el caso de Alberto Fujimori, ¿no? En el que se le imputó haber cometido delitos de lesa humanidad por el manejo de este aparato organizado de poder que era el Estado peruano, y este es exactamente igual, ¿no? La jefa suprema de las Fuerzas Armadas tiene que garantizar que las fuerzas policiales y armadas desplieguen sus actividades de control de las protestas, pero siempre dentro del cauce constitucional y dentro del respeto de los derechos humanos, cosa que aquí no ha sucedido. Ningún Estado de Derecho, Néstor, puede permitirse matar a 60 personas, ¿no?, dentro de protestas legítimas o ilegítimas. Veamos cuál es el contenido político, pero eso no es el comentario de ahora, sino en la cantidad excesiva, Néstor, de personas que están en rigor protestando y el número de muertes que esto ha acarreado. Que tenga que investigarse caso a caso es subjetivo. No podemos en ocasiones tampoco pedirle a la policía ni a los miembros de las Fuerzas Armadas que sacrifiquen su vida y no disparen, por ejemplo. Pero habría que analizar cada uno de los casos. No puede compararse, por ejemplo, el caso del estudiante de medicina, quien solo por salvar a algunos protestantes recibe un disparo certero en la cabeza desde lejos, desde donde se encuentran realizándose las protestas. Entonces, esto va a acarrear muchas responsabilidades, Néstor, pero veo con especial preocupación la declaración del ministro del Interior, porque si el ministro del Interior no tiene bajo control a las Fuerzas Armadas y policiales, pues entonces el día de mañana puede haber cualquier tipo de matanza adicional y nadie asumir la responsabilidad, porque los que están actuando de manera autónoma, sin responder a fuerzas civiles u órdenes civiles, son las fuerzas policiales y armadas, según lo refiere el propio ministro del Interior, nada menos que el encargado y responsable política de estas Fuerzas Armadas. Correcto, clarísimo, Andy, porque hay responsabilidad política y responsabilidad penal en todo este hecho, que no es solamente una intervención. Acá hay varias lecturas y se tendrá que responder en el escenario político y en el escenario penal, lo que ha ocurrido en San Marcos. La entrevista que está refiriendo Andy para nuestros televidentes es la entrevista que se ha realizado también para el diario La República. Y el diario La República, Andy, está dando a conocer el comentario tuyo relacionado a la situación penal de Dina Boluarte. Hay una denuncia para el antecedente, una denuncia internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de una congresista por genocidio a Dina Boluarte y a otros integrantes del Ejecutivo, exministros y el actual, si no me equivoco, el actual presidente del Consejo de Ministros también. Y ahí tenemos el titular de la entrevista. Dice: Dina Boluarte podría enfrentar pena de hasta 20 años de prisión tras dejar la presidencia. La pregunta es, ¿la denuncia de genocidio alcanza esta cantidad de años o es una cadena perpetua? ¿Cuál es la lectura de toda esta situación en la que está envuelta Dina Boluarte, Andy? Bueno, por ahora está investigada por el delito de genocidio, el delito de homicidio calificado y también por el delito de lesiones graves. Esta cantidad de años que se reproduce en este diario es un aproximado de lo que eventualmente podría acarrear, pero en el Código Penal siempre hay un máximo de 35 años. Veamos cómo en adelante se despliegan las investigaciones, pero hay que señalarlo, aquí de todas maneras existen responsabilidades penales, Néstor, que comenté hace un momento, y veamos cómo la Fiscalía lo aborda desde su punto de vista objetivo y sobre todo garante del derecho. Correcto, y estábamos hablando que dentro de las responsabilidades en general de lo que está ocurriendo en nuestro país con casi 70 peruanos fallecidos en estas protestas, de acción y de omisión, tanto de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, los actores políticos, ministros y la Presidenta de la República. En este caso de Dina Boluarte, puntual, se está hablando de delitos por omisión. Solamente son delitos por omisión lo que se está calificando y lo que se tendría que calificar para una pena máxima de 35 años, Andy. Eso depende, Néstor, de cómo van avanzando las investigaciones y de cuál es el grado de perfeccionamiento de la imputación por parte de la Fiscalía.
En este caso, a este nivel no se puede imputar el hecho de que, por ejemplo, la presidenta haya estado en el mismo lugar de los hechos disparando, Claro. o incluso que haya dado una orden expresa, ¿no? Es como en el ámbito de la corrupción pedir un contrato, por ejemplo, ¿no? En este caso son delitos clandestinos en los cuales la imputación se da más bien por omisión, es decir, enterada ella de los excesos de la policía y de las Fuerzas Armadas, ¿qué hizo para evitar que estos se sigan produciendo? Ese sería el marco de imputación. Una última pregunta, porque sabemos que los tiempos están ajustados en la labor docente y profesional, Andy. ¿Cuál sería el comentario del peruano, un poco más allá del docente universitario, del especialista en derecho penal, a los peruanos? Decirlo. Es un poco complejo decirlo, Néstor, porque no se ve una luz al final del túnel, ¿no? El Estado, el Ejecutivo, digamos, concentrado en la posición intransigente de no buscar un tipo de conversación o negociación con los manifestantes y con gran parte de la ciudadanía disconforme, y por otra parte la ciudadanía también que pide medidas radicales como la renuncia de la propia presidenta y también la elección de nuevos congresistas. Así es que con puntos radicales no se ve qué punto de consenso pueda haber, pero esperemos de que en adelante al menos se procure un tipo de consenso que al día de hoy todavía no podría visorarnos. Perfecto. La final, la participación del Papa Francisco, que ya intervino de manera directa y ha dicho basta de muertes en el Perú. Yo creo que ha sido instrumentalizado el mensaje del Papa porque él señala a ambas partes, que ambas partes tienen que buscar alguna solución consensuada, evitando las muertes, pero al parecer el gobierno también se ha colgado de ese mensaje en el entendido de que más bien va dirigido a los protestantes. Y yo creo que si uno lee de manera literal el mensaje del Papa, va dirigido a ambas partes y sobre todo al Estado peruano, porque señala que se debe de evitar actos que contravengan la protección de los derechos humanos. Y obviamente quien lesiona los derechos humanos es el Ejecutivo y no necesariamente los protestantes. Correcto, porque el Papa ha sido muy claro, ¿no? No a la violencia, venga de donde venga. Y creo que eso es el sesgo que le están dando por parte del Ejecutivo y algunos otros sectores. Gracias, Sandy. Gracias por esta intervención. Están quedando pendientes, como siempre, temas para conversar. Muchísimas gracias.